En un mundo donde la fantasía y la realidad se entrelazan, existe un lugar donde la magia de los cuentos clásicos y la fantasía de Disney chocan en una batalla de creatividad. Adentrándose en la oscuridad detrás de las coloridas películas de Disney y los cuentos originales en las que se inspiraron. Los cuentos de hadas que alguna vez fueron historias de terror y tragedia se transformaron en narrativas optimistas y felices para un público más joven. Intentaremos arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de estos cuentos, mostrando cómo Disney ha suavizado los aspectos más siniestros para adaptarse a una audiencia más moderna. A medida que los espectadores se sumergen en este mundo de contrastes, se enfrentan a la realidad de que la magia tiene un lado oscuro. Atrévete a adentrarte en este viaje a través de los cuentos de hadas y descubre la gran diferencia entre la fantasía y la realidad. Pinocho es uno de los cuentos clásicos más populares de todos los tiempos. Utilizado por los padres para influir en la honestidad de sus hijos, tuvo su principal impulso gracias a la adaptación de Disney del año 1940. La historia de la tierna marioneta de madera que cobra vida con la peculiaridad de que le crece la nariz cada vez que dice mentiras y sueña con convertirse en un niño de verdad, llenaron la imaginación de chicos y grandes. Sin embargo, la historia real en sí es un poco perturbadora. El cuento original, escrito por Carlo Collodi en 1883, cuenta una historia mucho más sombría que la versión de Disney. Pinocho es un niño desobediente y travieso que se ve envuelto en situaciones peligrosas y a menudo macabras. La historia está llena de eventos escalofriantes y castigos brutales para Pinocho por sus malas decisiones. Por ejemplo, en el cuento original, en lugar de ser guiado por Pepito Grillo, como en la película de Disney, Pinocho, en un arranque de ira, mata a Pepito Grillo con un martillo. Pinocho es engañado y manipulado por personajes siniestros como el hombre del saco, que lo atrapa y lo cuelga de un árbol para luego vender su piel y sus huesos. A medida que Pinocho continúa haciendo travesuras y mintiendo, su nariz crece cada vez que dice una mentira. Pero en lugar de ser un detalle cómico como en la película, esto se convierte en un símbolo de corrupción moral y su comportamiento deshonesto. En resumen, la versión original del cuento de Pinocho es mucho más oscura y aterradora que la adaptación de Disney, mostrando consecuencias más graves para las malas acciones de Pinocho y presentando un tono mucho más sombrío y moralizador en comparación con la versión más ligera de la película. Now, if you need anything, my servants will attend you. Dinner. Invite her to dinner. You will join me for dinner. That's not a request! Petrus Gonsalvus nació en 1537 en Tenerife, en las Islas Canarias. A pesar de sus orígenes privilegiados, su vida estuvo marcada por una peculiaridad que lo distinguió notablemente: la hipertricosis lanuginosa, una condición genética que provocó un crecimiento excesivo del vello corporal por todo su cuerpo.
dándole un aspecto casi bestial. Su apariencia lo convirtió en un objeto de curiosidad en el contexto de la Europa del siglo XVI, donde las rarezas físicas eran frecuentemente exhibidas en ferias y cortes. A la edad de 10 años, Gonsalvus fue llevado a la corte del rey Enrique II de Francia, donde se convirtió en una especie de mascota real. En esta corte, Petrus se ganó la atención y el aprecio de algunos nobles, quienes lo consideraban un fenómeno digno de admiración. Sin embargo, no todos eran comprensivos. Su peculiar apariencia a menudo inspiraba temor y rechazo. La historia de Gonsalvus resonó con el mito de la Bella y la Bestia, que ha capturado la imaginaria popular en diversas formas desde su creación. La primera versión escrita del cuento, conocida como La Belle et la Bête, fue publicada por Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve en el siglo XVIII. Casi 2 siglos después de la vida de Gonsalvus. No obstante, la conexión es innegable. Al igual que el personaje de la bestia, Gonsalvus no encajaba en los estándares de belleza de la época, y su historia revela aspectos sobre el amor, la aceptación y la redención. En la narrativa de La Bella y la Bestia, el protagonista, a pesar de su apariencia monstruosa, es capaz de amar y ser amado, sugiriendo que la belleza verdadera trasciende de las formas físicas. Please don't leave me. I love you. De manera similar, Petrus Gonsalvus se casó con Catherine, una mujer de gran belleza, que al igual que Bella, vio más allá de su apariencia animal y se enamoró de su carácter y bondad. Aunque La Bella y la Bestia es una obra de ficción, el legado de Petrus Gonsalvus ofrece una perspectiva histórica que ilumina el mensaje fundamental de aceptación y amor verdadero. Ambos relatos nos recuerdan que a menudo la verdadera monstruosidad reside en el juicio superficial, mientras que la auténtica belleza se encuentra en la esencia del ser. La historia de Petrus Gonsalvus es, en definitiva, un testimonio de la evolución del entendimiento de la humanidad y la aceptación a lo largo del tiempo. La historia de Pocahontas, más allá de la representación romántica y simplificada ofrecida por Disney en su película de 1995, se enmarca en un contexto histórico complejo. Pocahontas
cuyo nombre real era Amonute, nació alrededor de 1596 en lo que hoy es Virginia, Estados Unidos. Era la hija del jefe Powhatan, y aunque su vida se relaciona a menudo con el legendario encuentro entre nativos americanos e ingleses, la realidad de su existencia es mucho más rica y matizada. En la película, Pocahontas es retratada como una joven indígena sabia y valiente, que forma una conexión romántica con el colono inglés John Smith. Sin embargo, los registros históricos indican que John Smith, un aventurero y explorador, no era un personaje central en la vida de Pocahontas. Aunque ellos se conocieron, la relación fue más de un interés mutuo entre dos culturas que de un romance apasionado. De hecho, la famosa escena en la que Pocahontas se lanza para salvar a Smith de ser ejecutado es más mito que realidad. Según investigaciones históricas, esta acción nunca sucedió de esta forma. Look around you. This is where the path of hatred has brought us. This is the path I choose, Father. What will yours be? Otro aspecto significativo de la vida de Pocahontas es su posterior captura por los ingleses en 1613 durante un periodo de creciente conflicto entre colonos y nativos. A partir de ahí, su identidad y relaciones fueron manipuladas. Los colonizadores, en su intento de utilizarla como un símbolo de paz, la convirtieron en un puente cultural. Durante su cautiverio, Pocahontas fue educada en la fe cristiana y la cultura europea, lo que culminó en su bautizo y cambio de nombre a Rebeca. En 1614 se casó con John Rolfe, un agricultor de tabaco, lo que se presentó como un acto de reconciliación entre los pueblos. Disney presenta a Pocahontas como un icono de la libertad y la conexión con la naturaleza. Sin embargo, la realidad es que su vida estuvo marcada por la pérdida y la adaptación forzada a un mundo en crisis. Así, la historia de Pocahontas debería ser recordada no solo como una leyenda de una joven que cruzó fronteras culturales, sino también como un testimonio de las realidades desgarradoras de la colonización y sus efectos duraderos en las culturas nativas americanas. La figura de Pocahontas representa resistencia y adaptación, temas que son esenciales para comprender su verdadero legado. La historia de Blancanieves ha sido contada y recontada a lo largo de los años, pero pocos se atreven a explorar las oscuras profundidades del cuento original de los hermanos Grimm. La versión de Disney, que tantos consideran un clásico, es una adaptación que suaviza los bordes afilados de la narrativa, transformando un horror subyacente en un cuento de hadas amable y encantador. Sin embargo, al sumergirnos en el relato de los Grimm, descubrimos un mundo donde la belleza y la muerte se entrelazan en un abrazo mortal. En el cuento de los Grimm, la malvada reina no es solo una figura celosa,
es un ser aterrador que lleva sus deseos al extremo. Mommy does. To make me old. To shroud my clothes, black of night. Su obsesión por la belleza la lleva a cometer actos atroces, incluyendo intentos de asesinato. En lugar de simplemente enviarla a un bosque oscuro para morir, la reina ordena a un cazador que asesine a Blancanieves y traiga sus pulmones e hígado como prueba de su muerte. Esta brutalidad inicial establece un tono de horror que presagia el destino oscuro que acecha a la joven. Kill us. You'll stop at nothing. The Queen of her child. Run. Run away. Hide. In the woods, anywhere. Never come back. Or go. Mientras que Disney elige omitir estos detalles macabros, la reina malvada continúa siendo una figura amenazante, pero su peligro reside más en su magia oscura que en su disposición a cometer asesinato. A blast of wind to fan my heat. A thunderbolt to mix it well. La transformación en anciana, un momento icónico de la película, encarna la esencia del terror, pero carece de la brutalidad visceral del cuento original. En esta versión, la malvada reina crea una manzana envenenada, un símbolo de tentación y engaño, pero el relato de los Grimm va más allá, presentando un mundo donde la muerte es inminente y la traición se manifiesta de maneras más directas. El final también revela diferencias más significativas. En la película, el príncipe besa a Blancanieves, despertándola de su profundo sueño provocado por la mordida de la manzana. El príncipe llega cuando Blancanieves yace muerta y su llegada no es un acto de salvación, sino un accidente fatídico que la despertará, gracias a que la caja donde la guardan se cae y le quita la pieza de manzana atascada en su garganta. Esta imagen inquietante de un cuerpo frío finalmente cobrado vida destaca el delicado equilibrio entre la muerte y la resurrección, dejando un eco de horror que la película de Disney no logra capturar. Blancanieves, perdida en el bosque, finalmente encuentra refugio en la morada de los enanos. Sin embargo, estos enanitos, lejos de ser simpáticos y cómicos, eran guardianes de un secreto oscuro. Habitaban un lugar donde la locura florecía, y su hogar estaba impregnado de un aire de desesperación. En la penumbra, los enanitos hacían pactos con fuerzas oscuras para mantener su propia belleza y juventud, pero a costa de la inocencia de quienes se cruzan en su camino. La reina malvada, consumida por su rabia, asistió a la boda de Blancanieves, sin saber que su hermoso vestido ocultaba un destino cruel. En un giro de horror, fue condenada a bailar en zapatos de hierro ardiente hasta caer muerta, una venganza implacable por sus crímenes. Así, lo que comenzó como un cuento de hadas se transformó en un relato de terror donde la belleza superficial oculta peligros letales. La princesa dormida en su ataúd de cristal no solo era un símbolo de la dulzura y la inocencia, sino una advertencia de que en las profundidades de cada historia siempre existe un eco oscuro esperando ser revelado. Al final, uno se pregunta quién es realmente el monstruo en esta historia. La respuesta se oculta en los retorcidos senderos del bosque, donde las sombras cuentan historias que no fueron narradas.
La historia de La Sirenita es conocida por su encantadora banda sonora y su colorido mundo submarino. Pero al examinar el cuento original de Hans Christian Andersen, que inspiró la película de Disney, se revela una realidad mucho más oscura y perturbadora. En este relato, lo que parece ser un cuento de hadas entra en un territorio inquietante que explora temas de sacrificio, dolor y la cruda naturaleza del deseo. En la película de Disney, La Sirenita Ariel es una joven aventurera con un corazón valiente y una curiosidad insaciable por el mundo humano. Su amor por el príncipe Eric la lleva a hacer un trato con la bruja del mar, Úrsula, quien le otorga piernas a cambio de su voz. Sin embargo, en el cuento de Andersen pinta un retrato diferente. La Sirenita no es solo una soñadora, sino una figura trágica cuya inspiración la lleva al borde de la desesperación. Su voz es todo lo que tiene y al renunciar a ella se sumerge en un abismo de pérdida casi irreparable. Mientras que Ariel busca la felicidad y la aprobación, la Sirenita de Andersen ansía un alma inmortal. Este deseo, más allá de cualquier relación romántica, la empuja hacia acciones cada vez más sombrías. En la versión de Disney, la Sirenita enfrenta desafíos, pero siempre hay una luz al final del túnel. La historia se teje con un tono esperanzador, donde el amor triunfa sobre las adversidades. Sin embargo, en el cuento original no hay tales promesas. La Sirenita debe enfrentarse a la brutal realidad de sus elecciones. En el cuento, la Sirenita salva la vida del apuesto príncipe del que queda completamente enamorada. Tras su encuentro, la Sirenita decide investigar más sobre la criatura de la que quedó prendada. Así es como descubre que los humanos tienen un alma que continúa existiendo aún después de su muerte. Contrario a las sirenas que se convierten en espuma de mar al terminar su tiempo de vida. Convencida de que necesita de un alma para poder estar junto a su nuevo amado, la princesa marina busca a la bruja del mar y le pide ayuda. This one longing to be thinner, that one wants to get the girl, and do I help them? Yes, indeed. Esta, a su conveniencia, le ofrece un trato atractivo, darle un par de piernas a cambio de su voz, la más hermosa del mundo. Now it's happened once or twice. Someone couldn't pay the price, and I'm afraid I had to rake 'em across the coals. Yes, I've had the odd complaint, but on the whole... Desafortunadamente, el pacto de la bruja tiene una trampa, pues la sirena sentirá un dolor insospechado a cada paso que dé. Tampoco podrá hablar, pues le han cortado la lengua y solo podrá tener un alma si el príncipe se casa con ella. De lo contrario, se le romperá el corazón y se convertirá en espuma de mar. Con todo eso en mente, la sirena regresa a la tierra e intenta conquistar al príncipe. Gracias a su belleza y gracia, la joven de las piernas hermosas logra atrapar a su amado. Sin embargo, su matrimonio con una princesa ya ha sido pactado. El príncipe acaba casándose con la princesa.
La sirenita, desesperada, regresa a las profundidades del mar a esperar la muerte. Buscando una solución que la salve, las hermanas de la sirena acuden a la bruja del mar. Esta les da un puñal a cambio de sus hermosas cabelleras. Con esa arma, la princesa del mar deberá asesinar al príncipe y dejar correr la sangre bajo sus pies. Si lo hace, su sufrimiento terminará, evitará convertirse en espuma y volverá a ser sirena. Con la daga en las manos, la sirena ve dormir a los recién casados. Antes de cometer cualquier crimen, la joven descubre que aún ama al hombre y que su vida no debe terminar así. Tras soltar el puñal, la sirena se lanza al mar y se convierte en espuma. Todo frente a los ojos de un príncipe que descubre que acaba de perder a la mujer que en realidad amaba. Mientras que Disney presenta un desenlace donde los sueños se hacen realidad, Andersen nos deja con el eco de un lamento, un recordatorio de que no todas las aspiraciones se verán cumplidas y que a veces el mayor deseo viene acompañado de un precio insalvable. En esta oscuridad, la verdadera historia de la sirenita emerge, un relato que se extiende más allá de las olas, dejando una sombra que sigue resonando mucho después de que las luces se apaguen.